Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad revisaremos las concepciones de la evaluación. En esta unidad curricular es importante reconocer los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. En este sentido se tienen dos aprendizajes esperados. El primero, reconocen la importancia del diagnóstico integral en la formación y consolidación de aprendizajes. Segundo, establecen relaciones teórico-prácticas sobre los principales elementos que relacionan la evaluación en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La agenda que revisaremos en este momento está vinculada principalmente en la revisión del concepto de evaluación educativa, las generaciones de la evaluación, los principios de la evaluación, las funciones de la evaluación y características de la evaluación. En estos tres últimos haremos un breve resumen sobre cada uno de ellos. Iniciaremos con el siguiente cuestionamiento. La evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, principios y actitudes. Es necesario reconocerse como ser humano en un contexto de aprendizaje. El ser humano está vinculado en su relación de aprender desde los espacios en los cuales él interviene y participa. Las siguientes aproximaciones al concepto de evaluación están regidas de la siguiente manera. La evaluación educativa establece, en primera instancia, apreciar y experimentar las relaciones significativas y las cualidades que presenta cada persona en su contexto. Esto lleva a que el ser humano está íntimamente relacionado con los espacios, con el entorno, con su vida personal y su vida profesional. Esto lo señala Eisner en el año 1998. En lo referente al concepto de evaluación, revisado las aproximaciones anteriores, la evaluación tiene algunos elementos que deben ser considerados. El primer elemento es que es un proceso básico de valoración. El segundo es que se busca revisar las necesidades y los logros propios del estudiante. El tercero, se establecen juicios de valor sobre aquello que el estudiante ha logrado, alcanzado o tiene oportunidades de mejora. Y el cuarto, se vincula principalmente con la toma de decisiones que realiza el docente. Esto lo señalan investigadores como Rategui, Aracaki, Flores en el año 1998, que coincide con otros autores en el campo de la investigación. Es importante reconocer los procesos históricos y evolutivos de la evaluación educativa. Para ello revisaremos las generaciones 1, 2, 3 y 4. En esta oportunidad la generación 1 y 2. La generación 1, conocida como época tayloriana, está relacionada principalmente con el concepto de medida y fue desarrollada desde el año 2000 a.C. hasta el año 1930. La generación 2, conocida como época tayloriana, donde surge el padre del concepto de la evaluación educativa, Ray Taylor. Esta generación está relacionada principalmente con la función descriptiva y el planteamiento de objetivos, desarrollada entre los años 1930 y el año 1957. Siguiendo este aspecto, la generación número 3, conocida como época del realismo, busca vincular el juicio de valor y la valoración dentro del contexto. Acá es necesario reconocer que surge en primera instancia la valoración cualitativa entre el año 1957 y el año 1972. Es importante revisar los procesos históricos vinculados a nivel mundial en esta época. La generación número 4 está relacionada principalmente con la época de la profesionalización, un poco vinculada con el tema sensible de las generaciones en contexto educativo, principalmente relacionados con el aspecto cualitativo, descriptivo, valorativo, mirando la condición humana, valorando aspectos del punto de vista racional, intelectual, sensitivo, emocional y operativo pragmático. Respecto a los principios de la evaluación, me permito mencionarlos y los cuales se profundizarán en los recursos adicionales junto a este video. Uno de los principales elementos que deben reconocerse es que la evaluación es integral. Tiene objetivos de aprendizaje definidos, propios, con intenciones y reconocimiento de las cualidades de cada uno de los individuos en los cuales participa. Se aplica en todo proceso, al estudiante, al docente y al entorno y contexto en el cual convive.
Es un medio y no un fin. Es reconocido como un espacio para aprender. La evaluación debe convertirse en un elemento para el aprendizaje. Se realiza continua retroalimentación de cada uno de estos procesos, bien sea al inicio, durante y al final del proceso. Establece diferencias individuales. Cada ser humano tiene características propias que lo definen. Se apoya en técnicas y procedimientos e instrumentos que deben ser reconocidos de acuerdo al contexto en el cual el estudiante se relaciona. Y finalmente, genera una participación entre cada uno de sus autores, reconociendo una mejoría en el proceso de aprendizaje. Respecto a las funciones, el docente y todo su contexto debe analizar y valorar el papel que juega cada uno de los individuos que participa en este proceso. Determina el grado de progreso y el grado de proceso. El grado de progreso está vinculado con los alcances y las oportunidades de mejora que deben darse respecto a una actividad específica, y el grado de progreso es que es consecuente y acumulativo dentro del contexto en el cual se mueve. Busca reforzar el carácter democrático del estudiante. Ese carácter democrático significa que el estudiante es partícipe de ese proceso de evaluación. Y finalmente, establece una evaluación diferenciada del contexto, de acuerdo a las condiciones en las cuales el estudiante participa y se vincula. Con las características es necesario reconocer, primero, que se debe considerar la validez del proceso de evaluación. La continuidad es una evaluación acumulativa, es integral y se relaciona con una de las funciones de la evaluación. Es objetiva, el acercamiento a que los instrumentos los pueda utilizar otro docente en otro espacio y en otro contexto, de acuerdo a las adaptaciones que el docente genere. Es científica porque los elementos permiten ser validados dentro del contexto en el cual están y deben ser relacionados con principios propios de las verdades y de los cuestionamientos de cada proceso. Y finalmente, debe ser cooperativa y debe ser diferenciada, donde participan todos los medios y entes dentro del entorno y la comunidad educativa. En este sentido, cerramos con la siguiente reflexión. La evaluación no se realiza en la estratosfera o en una campana de cristal. La importancia del contexto y sus actores es relevante considerando las funciones, los principios y las características de la evaluación. Se les invita a revisar los recursos adicionales y a realizar los ejercicios que se proponen referente a esta unidad.